Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cali Bonita, el espacio para hablar positivamente de nuestra ciudad. Y hoy estoy feliz porque además estoy muy bien acompañada. Pablo, bienvenido a esta Cali Bonita, porque desde hoy nos empieza a acompañar para llevarles información, para llevarles historias, anécdotas, de todo un poquito, ¿no, Pablo? Muchas gracias, sí señora Kelly, qué gusto estar con usted, con toda la comunidad cibernauta y con toda la teleaudiencia de Cali Bonita. Es una maravilla estar aquí, de verdad, buscando generar, hacer región, hacer ciudad, destacar, por supuesto, el sentido de pertenencia que tenemos por esta Cali maravillosa. Además que ha sido compañero de batalla de muchos Muchos años, años, entonces... somos niños. Exactamente, entonces ya aquí estamos preparados para llevarles información porque a mí hasta se me eriza la piel de la emoción con la invitada que tenemos el día de hoy. Eso es un orgullo, esto es experiencia, esto es ejemplo a seguir en todos los sentidos. Ya les vamos a decir de quién se Sí, trata. señora. Estaremos con la invitada soñada y con un tema que tiene todo que ver con nosotros. Así que, nuevamente, bienvenidos porque estamos en Cali Bonita. Comenzamos entonces aquí en Cali Bonita. Yo sí quiero generar una pregunta problema y ustedes que están ahí muy pendientes de nuestro programa, ¿qué estaban haciendo 25, 30 años atrás y sobre todo en materia de periodismo, en la esfera de la comunicación? ¿Qué estaría pasando cuando no teníamos estos dispositivos móviles, cuando no navegábamos o no transitábamos por la autopista digital, Kelly? Yo creo que eso mejor se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, porque era de pronto una época muy diferente. Ahora hay una mezcla del periodismo digital con el periodismo de vieja data, aunque tampoco es tan vieja data, Tampoco. mentira, eso hace unos añitos atrás. Lo que pasa es que aquí hay experiencia, aquí hay trabajo, aquí hay días de trasnocho, fines de semana sin descansar quizás. Esta es una mujer que lleva muchos años en los medios de comunicación, porque todavía está latente en los medios de comunicación de aquí de la ciudad de Cali, comunicadora social. Imagínense que quería hacer o estudiar medicina. Vamos a saber por qué no se fue por la medicina, sino que resultó aquí en los medios de comunicación. Démosle la bienvenida a Adriana Santa Cruz. ¿Cómo estás? Kelly, un placer, Pablo, qué Bienvenida, rico Mona. verte Yo le de voy a nuevo. decir Mona porque Está es que bien, siempre le eso es decimos así afecto. en el La mundo Mona, de sí, los es como el medios. alias, pero Claro que chévere, sí. el alias chévere. Bueno, Mona, ¿cuánto tiempo en el mundo de la comunicación, pero sobre todo en el mundo del periodismo? Pues mira, yo diría que unos 37 años, un poco más, 39 años casi. Yo inicié haciendo cositas en radio aquí en Cali, en algunas estaciones radiales, y la vinculación a la televisión llegó muy, muy rápido y arranqué con noticieros nacionales de televisión. Era su corresponsal en esta zona del suroccidente, y ahí estuve por varios años y ya después me quedé con la televisión regional. Pero ¿cómo llegó? ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué pensó? ¿Qué vio? Porque iba a estudiar Sí, medicina. sí. Y es que hay un dato curioso. Yo le contaba al director también que yo hasta noveno de bachillerato iba a estudiar Igual. medicina. También. Sí, y dije en mi casa y mi mamá y papá casi se van para atrás. No recuerdo qué pasó, qué vi, qué me dijeron para estudiar comunicación. Pero ¿por qué no estudia derecho como su papá? No, yo quería comunicación, comunicación, comunicación. También le pasó lo mismo ¿Cuál Igualitico. fue la historia? Igual, yo creo que hasta noveno o décimo más o menos era medicina, pero creo que en algún momento cuando ya uno empieza a tener como estos acercamientos a las carreras y uno empieza realmente a ver quién es uno, pues definitivamente esa no era mi vocación. Siempre fue mucho más humanista. Sí. Entonces yo divagaba sin saber todavía qué, pues porque es que uno está tan sardino, es que a veces digo es tan injusto que le pidan a uno qué va a hacer de su vida cuando uno es un adolescente. Pero bueno, yo sabía que era por el lado de las humanidades, literatura, filosofía, historia, era lo que me llamaba la atención, estudiarlo. Pero cuando ya proyectaba eso hacia la práctica, decía, me toca ser profesora y eso sí no me gusta ni 5. Pues porque, ¿qué más? Pues yo decía, ¿en qué más se desempeña alguien en literatura? Y me perdonarán todos los de literatura, seguramente estoy muy equivocada, pero en ese momento en era ese como, momento.
Hasta que empezamos a hacer estas investigaciones ya de qué se ofrece y me encontré con una cosa que yo no sabía que existía y se llamaba comunicación social. En ese momento solo existía en la Universidad del Valle, te estoy hablando del año 1982-83, es decir, yo me gradué del colegio en el 83 y entré a la universidad en ese año, pero empezamos a mirarla como desde el 82. Y yo empecé a mirar qué es comunicación social. Y cuando me la describieron así dije, no, pues esta soy yo. Yo hablo cantidades, aquí me perdonarán, pero hablo mucho. Me gusta contar historias y quería no solo me gustaba el pensum que yo veía, sino que cuando me proyectaba trabajando, dije, pucha, periodista. Y en la casa siempre fuimos muy consumidores de medios de comunicación. Recuerdo que era la época en que el televisor estaba en la sala y uno comía ahí, sala, comedor, televisor, sí. todo viendo. Compartía en familia. Entonces era como que mis padres o mi papá leía la prensa, como que las tías oían radio todo el día, como que veíamos noticieros y como que lo que yo veía que hacían estas personas me parecía un mundo fantástico. Y cuando llegó la televisión, Mona, estamos hablando de, sí, justamente la década de los 80, finalizando los 80, comenzando los 90, porque entre otras cosas, Adriana Santa Cruz, pues obviamente muy recordada porque fue la primera, o la imagen, por decirlo de alguna manera, en la televisión regional. ¿Cómo fue ese tránsito? Yo ya trabajaba en Televisión Nacional, yo de radio había hecho un tránsito a la Televisión Nacional, era corresponsal primero de un noticiero que se llamaba Promec, que solo estuve los últimos mesecitos porque el noticiero se acabó con una licitación y después del noticiero de las 7, muy recordado, ustedes lo recordarán muchísimo, Sí, un claro. noticiero que, bueno, batió récords no solo en sintonía, sino que fue un proyecto muy especial y ahí arranqué a trabajar. Yo todavía estudiaba, compaginar el estudio con ser reportera era un chiste, o sea, me sacaban los camarógrafos de la clase como que salga y tenemos que irnos a yo no sé dónde porque algo pasó y bueno. Así estuve varios años hasta que nació la televisión regional y en el nacimiento de los canales regionales, pues digamos, echaban mano del talento que ya tuviera alguna experiencia en televisión y pues obviamente ahí fue donde vine y ya en algún momento tuve que dejar la televisión nacional para solo dedicarme a lo regional porque al principio los compartía, hacía uno y uno, pero ya después Durísimo. no descansaba un solo día. Pero Adriana se imaginaba quizás era escribiendo, haciendo notas o se imaginaba frente a una cámara haciendo noticias. No, siempre fui periodista. Cuando era corresponsal, tú sabes lo que es el trabajo del corresponsal. Y en esa época, estoy hablando de una época donde no había los platos digitales ni los satelitales y mucho menos aquello. Tú tenías que ir hasta el lugar, grabar, tomar toda la noticia y regresar hasta una sede de Telecom para conectar una casetera y mandar las microondas a Bogotá, que allá las recibieran, editaran, salieran. Entonces, todo el tiempo fue una carrera contra el tiempo. Pues sí, justamente esa es la pregunta problema que habíamos dejado planteada al inicio de nuestro programa y tiene que ver con cómo era o qué recuerda desde su experiencia Adriana Santa Cruz el periodismo en ese entonces. Yo la recuerdo justamente cuando estaba en sus épocas de reportería en el Cauca, por ejemplo. Mucho en el Cauca. Y había que cumplir, entre otras cosas, con la rigurosidad por un lado, pero también había que cumplir con ser oportunos, llegar a tiempo, pero no existía toda esta tecnología. Era difícil porque lo primero era que, claro, una cosa es la noticia que tú escuchabas en la radio, que era como el que nos alimentaba, o de las fuentes que te llamaban, y el lugar, había que ir hasta el lugar de los hechos, y el lugar de los hechos quedaba a horas de aquí. A horas era a horas, entonces tú tenías que hacer un cálculo. Si yo me levanto a esta hora, salgo corriendo para allá, una hora que yo grabe, me devuelva a Popayán para poder, sí alcanzo. Porque a veces simplemente no alcanzabas, o sea, era tan lejos que no podías llegar. O hay que alquilar avioneta, o hay que alquilar helicóptero, se podía en esa época, o sea, en esa época los noticieros tenían dinero y recursos para poder hacerlo. Pero lo importante era que ibas, eras el testigo primario en campo, que creo que eso ahora por las redes se ha perdido un tris. Esa rigurosidad también, entre otras cosas, ¿no? Y esa cercanía. Sí. Es importante aclarar o que los televidentes como que conozcan ese contexto de lo que es ahora a lo que era antes. Vamos a dejar en punta toda esta información para tener en contexto cómo era el periodismo hace unos años y cómo es ahora con la tecnología. Hacemos una pausa institucional y ya volvemos aquí en Cali Bonita.
Estamos de vuelta en Cali Bonita y hoy estamos conversando con Adriana Santa Cruz. Estamos hablando del periodismo por allá en los años 80, en los años 90. Adriana, habíamos dejado justamente una pregunta en punta o un tema alrededor de su experiencia en territorio. ¿Cómo era y justamente cómo cumplir con determinada hora, llegar a determinada hora, como llegaban los cassettes en ese tiempo? No había memoria ni nada, ni USB, ni nada de esas cosas, pero ¿cómo se hacía? Mire, yo digo que destaco varias cosas. Lo primero era una triada: camarógrafo, asistente, periodista, unidos por un cordón. La verdad era un cordón, era el multipin y el micrófono. Entonces este era un grupo que tenía que ser Mucha tan sinergia, ¿no? sí, con una sinergia tan importante para saber a qué íbamos, cómo íbamos, sobre todo cuando era caótico, algún personaje que teníamos que coger o en algún momento de orden público complicado, protestas. Entonces, digamos, trabajar como equipo no es de pronto ahora, como ya tienes toda la posibilidad allí, a veces es un poco distinto. Eso lo uno. Lo otro, definitivamente, estar en campo. Estar en campo hace la diferencia. Porque mira, yo pienso que a la hora hay muchas etapas. No quiero ser injusta con la forma como se hace periodismo ahora, entre otras cosas, porque yo no estoy en una sala de redacción hace muchísimos años, entonces puedo pecar de injusta. Pero ¿qué me parece importante? Uno, un periodista que propone un tema. Dos, segundo paso, un grupo humano de periodistas en una sala de redacción, jefes, en un comité editorial, lo que sea, que lo discute para ver si, no, cuál es el ángulo, a quién vas a entrevistar. Esa intersubjetividad allí te ayuda. Tres, el periodista que se va con una idea a campo. Cuatro, lo que el campo te impregna. Claro. Porque es que cuando tú estás allá puedes decir, la idea que yo traía no era, la historia es por aquí, mira este personaje que yo pensaba, mira lo que sucedió. Entonces el campo es otro choque con la realidad, del cual tú extraes lo que quieres. Después vuelves y de lo que tienes haces una selección para leer, para editar, para imaginarlo, y luego se va al cuerpo del noticiero. También es titular, no es titular, abre, va en la mitad. ¿Has visto toda la cantidad de pasos intersubjetivos que hay allí para sacar eso que tú le llamas realidad? Me parece que cuando pasa por una cantidad de filtros, de esos filtros, tiene un poquito más, como dices tú, de rigor, creo yo. De todas maneras, las noticias siempre serán una elección subjetiva. O sea, la objetividad en el periodismo es algo de lo que ya ni siquiera se habla, porque es absoluto. Pues no, Total. tú lo que tienes que tener es una neutralidad posible, pero me parece que cuando pasa por todas esas etapas, por todos esos coladores, por así decirlo, puede ser más o debía ser un poco más, qué sé yo, neutro, riguroso para poder dar la noticia. No sé cómo es hoy. Me asusta un poco hoy la velocidad que uno como periodista quiera competir con la persona X que no es periodista, pero estaba en el lugar y logró un video, y entonces un video puede ser perfectamente Y descontextualizado. sin contexto, exactamente. Y eso no es la verdad. Estabas hablando de coladores, quizás esos coladores ahora O filtros. o filtros sean diferentes o ya no existan de esa forma. Quizás han evolucionado, entre comillas, han cambiado evidentemente. Hay una facilidad para adquirir, para no tener que ir hasta allá, como hablabas del Exacto, campo, exacto. sino, no, a mí me lo envían. No, había alguien ahí y lo grabó. Entonces ahí es donde puede cambiar y obviamente se vuelve mucho más subjetivo. Sí, y no solo eso, sino que tú como constatas, porque es que incluso desde el lugar físico donde tú te paras a grabar, la información es distinta. El que graba allá y el que graba acá puede tener piezas de información visual que cambian totalmente la historia. Entonces yo le doy un voto de credibilidad a eso que yo saco de aquí y lo pongo como que eso es noticia. Y empieza a ser repetido una y mil veces hasta que se convierte en una verdad. Eso me parece un tanto riesgoso, ¿sabes? Delicadísimo, Sí. delicadísimo, porque además es tomarle el pulso prácticamente a la realidad colombiana o a lo que se percibe como realidad en nuestro país, y finalmente pues no existen verdades sino versiones, pero justamente hay que procurar esa rigurosidad que usted menciona, Adriana. Me parece muy importante también hablar justamente de lo que estaba pasando por ese entonces, años 90, principio de los años 90, por ejemplo, la negociación con el M-19 en Santo Domingo, en el norte del departamento del Cauca. El mundo entero estaba
justamente con sus ojos puestos allí, en esa zona de Colombia, usted también estaba muy cercana allí. ¿Eso también le permitía dar una interpretación de esa realidad? Sí, claro, por Y supuesto. de la de ahora, ¿no? Que Sí, sí, tantas cosas. sí. Ese fue un proceso de paz que arrancó en el 80, pues arrancó mucho antes. Realmente hubo muchos intentos, si nos vamos allá, antes de Palacio de Justicia, etcétera. Pero sí, esa negociación que fue todo el 89, culminando en el 90, pues yo era la corresponsal, yo tenía que cubrir, entonces yo me pasaba mucho tiempo allá en Santo Domingo, evidentemente, jornadas enteras, a veces hasta quedarse a dormir allá para ¿Qué poder. comía? Sí, anécdotas, contemos algo de lo que Comía pasaba La latica de cotidiano. atún. lo que el rancho de la guerrilla nos daba, porque a veces nos compartía la ranchería, no eran muy buenos chefs, eso debo decirlo, pero uno comía lo que fuera. Y a veces había una tiendita ahí, entonces uno se aprovisionaba con lo que podía, o antes de llegar hasta Santo Domingo arrimaba a Tacuello, uno de los pueblos cercanos, para poder comer. No había temor de pronto que se los pudieran llevar, porque en esa época era muy difícil. No, absolutamente no. Creo que había un compromiso de que ese ya fuera un punto final a la guerra. Y por supuesto estaban sentados y el gobierno llegaba cada rato, o sea, llegaba ministro de gobierno, estuvo también el negociador durante todo el tiempo allí, y nosotros llegábamos con gobierno también, o no, eran otros tiempos distintos, creo que temor nunca, interés de saber lo que iba a pasar, pues porque siempre fue una guerrilla muy mediática esa y era un proceso de paz pues que se esperaba y que podía abrir la puerta a muchos otros más. Entonces fue una época bastante interesante. Los años finales de los 80, es decir, como la segunda parte, que fue cuando yo empecé a trabajar en televisión, 85 exactamente, y todos los 90, pues fueron una alternancia entre todo el tema de guerrilla y entre el tema del narcotráfico. Creo que eran las dos temas muy fuertes de agenda y bueno, y uno mira ahora cómo es la cosa y dice, pues que nos hemos cambiado mucho. Wow. Sí, hemos cambiado bastante, no solo en el ámbito periodístico, sino también personal, porque uno siempre tiene cambios constantes. Y dijiste en algún momento, yo ya no quiero más esto, voy a dejar un rato los medios. ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue ese traspasar de un lado a otro? Pero es que, bueno, ahí de todas formas, si me excusas, Kelly, pasó Adriana Santa Cruz de territorio luego al set, Sí, ¿verdad? sí, Entonces sí, hay sí, que tenerlo en Sí, cuenta. la vida digamos, de corresponsal paró cuando ya asumí ya trabajos como jefes de redacción o como subdirectora, como directora y como presentadora de los espacios informativos regionales. Entonces, pues en ese momento el papel cambió. Ya no estaba en campo todo el tiempo, pero seguía haciendo entrevistas, seguía tomándole el pulso un poco a la realidad nacional y regional y local a través de unas entrevistas que yo hacía. Todo lo que yo les conté, cuáles noticias entran, cuáles no, con quién hablas, con quién no, dónde la pones, dónde titulas, qué énfasis le da, cómo escribes tu presentación, todo eso hace parte de una narración. Entonces fue bastante interesante poder ya no solo hacer la noticia, pedacito que yo mandaba y alguien más editaba muchas veces, no como yo pensaba que iba a salir, a tener toda esta intención. Fue bastante interesante y ahí se fue la mayoría del tiempo profesional, ¿no? Pero ¿cómo era ese cambio? Porque yo digo, una cosa es estar en campo haciendo las notas, Sí. el corre-corre, detrás de cámara o frente, perdón, a la cámara, en una mesa, en una silla, aire acondicionado. El ritmo es diferente, pero se siente también igual los Se sufre mismos más. nervios. ¿Por qué? Se sufre más. ¿Por qué? Porque afuera tú estás pendiente de una nota, aquí estás pendiente de 12 o 13 o todo el noticiero, que salga a tiempo, que no se pase, que no se caiga y si se cayó una última hora, que no llegó, Y que no además pude abrir. presentando. Y además, o sea, tú no te imaginas lo que era la presentación. O sea, además de presentador, entonces mientras yo corregía un texto, el maquillador me maquillaba un ojo. Él es toda una historia, él dice, yo me fogueé con usted y ahora puedo hacer una cantidad de cosas por ese fogueo que tenía, porque era mientras me arreglaba, era el estrés de poder salir. Esos últimos momentos de un noticiero son bastante estresantes. Y luego era allí y cuando me decía, no llegó la nota tal y yo estaba presentando, entonces tome rápido la decisión de vamos con la otra, cambiemos y tienes que volver a cambiar incluso ya casi al aire todo lo que tenías que decir, porque si tenías una historia que era A, B, C y ahora es C, D, A, la tienes que cambiar toda y la tienes que cambiar allí.
eso ayudó bastante como a una, no sé, como a ser muy ágil, ¿no? ¿Sabe qué me pone a pensar, Adriana? ¿Cómo se coordinaba, por ejemplo, todo el equipo periodístico cuando no había teléfono y entonces, o por lo menos no había dispositivo móvil? ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Cómo era la comunicación con las fuentes? ¿Cómo era la comunicación justamente con los periodistas? Sí, porque ahorita puedo decir que vivo un día a día en ese sentido. Ahora es muy fácil un celular, comprar un micrófono inalámbrico y desde donde estés, si la señal está perfecta, es mucho más fácil, más real, más rápido, decirlo así, no fácil, porque creo que de alguna u otra manera tiene su rigor, pero es más rápido llegar a donde está ocurriendo la noticia. En este caso, la cosa era diferente y poder sincronizar pues a todos de una manera, ¿no? Entonces, un teléfono fijo, ¿no? Claro. A un celular. Había Viper. Había Viper entre los mensajes. Había Viper, después había radioteléfono, después ya empezaron a hacer otras cosas. Yo pienso que cada tecnología tiene su reto y se va acomodando. Sí, definitivamente el medio también es el mensaje común. Por supuesto, Marluján, la aldea global. Muy bien, estamos en Cali Bonita, vamos a hacer una pausa porque también tenemos una información muy importante, las trivias acerca de nuestra ciudad, de esta bellísima capital del Valle del Cauca. Y al regreso, sí, vamos a responder esa inquietud que usted dejó planteada, Kelly, relacionada con Adriana Santa Cruz cuando dejó los medios de comunicación, o por lo menos el periodismo. Vamos a ver qué pasó en ese momento. Ya volvemos. Ya volvemos. El origen del nombre del pan de bono se debe a un italiano que trajo la receta y vendía el pan voceando pan del bono. En italiano, pan del bueno. B. Una hacienda llamada El Bono, donde se preparaba y se vendía a los jornaleros que pasaban por ahí. C. Un delicioso pan con almidón de yuca que se intercambiaba con los jornaleros por los bonos que mes a mes entregaban sus patrones. La respuesta correcta es la B. El pan de bono debe su nombre a la hacienda El Bono, ubicada en zona rural de Dagua. Para llegar a esta finca, que aún existe, se sube por la vía al mar y se toma una variante en el kilómetro 26 que lleva a una de las caras de los farallones. Su origen se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en esta hacienda las mujeres preparaban un pan de almidón de yuca en horno de leña. Su olor despertaba el interés de los jornaleros que pasaban por ahí hacia Buenaventura y compraban en cantidades para pasarlo con café. Pronto, el pan de bono se popularizó lo suficiente y la receta llegó a Cali, donde se convirtió en el producto por excelencia de la panadería caleña. Hoy en día es considerado uno de los mejores panes del mundo, según la Guía Gastronómica Internacional Taste Atlas 2023. Definitivamente es importante saber cuál fue el motivo, la razón, la circunstancia por la cual Adriana Santa Cruz decidió ya después de tanto tiempo, 16 años en un noticiero, y dijo no, vámonos a otro campo de la comunicación, la organizacional, la de medios, pero en otro sentido. ¿Qué pasó ahí? Pues yo pienso que fue una crisis, no fue fácil el nacimiento de la televisión privada en Colombia, de los canales privados, que llevó a pique a la televisión pública. Y la situación laboral para quienes estábamos en la televisión pública se puso muy complicada. Y pues no es un secreto, ni lo voy a ocultar, mi esposo y yo en el mismo medio, y en medio de crisis, pues eso había que diversificar para poder. Entonces la razón fue así, de clara y de real. Mira, necesitamos uno en un lado y otro en el otro, porque pues las crisis que nos cogen uno pueda meter el hombro y otro no. Había familia, había que sostener a la familia. Y esa fue una de las razones por las cuales acepté una invitación que me habían hecho meses atrás y a la que había dicho no.
de ser jefe de prensa o asesora de comunicaciones en ese momento de del gobernador del Valle del Cauca. Una experiencia bastante interesante. Yo siento que después de eso yo puedo decir varias cosas. Lo primero es que todo ciudadano colombiano debería pasar en algún momento por alguna entidad estatal. Sí, señora. De acuerdo. Todo, porque creo que tú conoces el monstruo por dentro, conoces lo que es el Estado, lo complejo, y para un periodista, yo sé que a veces dicen, no, pero es que queda comprometida su objetividad. Yo creería que no, a menos que decida militar y hacer política. Yo no entré por política, nunca estuve en campaña de nadie, pero sí trabajé, digamos, en ese momento con alguien y me puse su camiseta, es un hecho. Y por supuesto me fui de los medios. Pero entender un poco toda esa dinámica, cuando después volví a los medios de comunicación, que ya se acabó ese trabajo, fue bastante interesante porque tenía la historia del otro lado. Y esa historia del otro lado te ayuda a dar matices. No te compromete, pero te ayuda a dar matices, a entender, mira, no es tan fácil, a veces juzgamos muy duro. No, mira, por ahí no es, a entender cómo se hacen las cosas. O incluso a decir, hemos sido muy blandos y hay que ser más duro. Claro. Y ahí fue donde nos encontramos, entre Y otras ahí cosas. nos encontramos ya de regreso. Después volví a los medios siempre. Creo que siempre han estado ahí. Sí, o sea, después ya hubo y ya sí me fui a un sector totalmente diferente porque trabajando con el Estado sigues teniendo contacto con medios, donde me fui ya no, después, pero siempre me definí como una periodista. Claro, estamos llegando a la parte final o en este segmento final, Adriana, ¿qué le decían la audiencia? ¿Qué le decía esa gente que diariamente con la que compartía? Bueno, ¿y usted qué se hizo? Sí. ¿Qué pasó con Adriana Santa Cruz en la calle? Bueno, muy reconocida entre otras cosas en la región. En la calle cambia pues porque, ajá, ¿no? Claro. Los años pasan, mi pelo ya es el pelo cano de esta edad en la que tengo ahora, entonces no muchos me reconocían. ¿Quiénes me reconocían? Sí, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Y yo, pues mira, no, llegó un momento en que me fui a trabajar al sector privado, ahí sí, el mundo corporativo, multinacional, otra experiencia absolutamente maravillosa de la cual aprendí muchísimo, ahí sí, nada que ver con medios. Fue una reinvención y, bueno, también fui profesora un tiempo en universidad. Es decir, creo que la vida ha sido muy generosa conmigo en permitirme hacer distintos trabajos relacionados con mi carrera, la comunicación social, y aprender de todo un poco. Claro, y mire, Adriana y Kelly, la vida y la comunicación que nos permite navegar por diferentes contextos, pero yo creo que también es un asunto, si me preguntan a mí, cuando uno llega a cierta edad, pues dice, bueno, ya hay que planearse o proyectarse, quizás pensando desde una estabilidad, seguramente. Sí. Uno de chico pues tiene todo el ímpetu de la juventud, por decirlo de alguna manera, y quiere hacer muchas cosas y a veces pues como que no se cansa, por decirlo de alguna manera. ¿Eso también pasó por Adriana Claro, Santa Cruz? por supuesto. Cuando uno es joven, usted se monta en un helicóptero, en una chalupa, en una avioneta dañada, el piloto le dice que si se quiere meter por todas las montañas donde se caen todas las avionetas, usted dice que sí se llega. mete. Sí, señora. Ay, se nubló. Cuando eres madre, ya te prohíbes morir, porque hay un ser que depende de ti. Y cuando los años van pasando, tú vas viendo la vida en larga dimensión. Es que cuando uno es joven, uno solo lo ve mañana, Claro. y ahí cortico. Tú nunca Como si te no tuviera proyectas fin. a la vejez. Ujú. Cuando ya estás en este quinto piso en el que yo estoy, ya tú dices, oiga, sí, y ahí la vejez está a la vuelta de la esquina. Entonces ya miras el mundo con unos ojos distintos. Se proyecta, se planea. Y me porque imagino que hay fueron menos tiempo. muchas cosas lindas las que te dejó los medios de comunicación, Sí. porque de hecho has vuelto de alguna u otra Sí. manera. Ella dice, yo ya me cansé, yo ya me voy a pensionar o me pensioné, pero por ahí la espinita no deja, lo que le gusta a uno, la pasión siempre está ahí latente. Me pensioné, sí, pero todavía tengo mucha vitalidad para hacer ciertas cosas, entonces ahora esa libertad de las que yo le hablaba y la bondad de la vida, que me proponen cosas que me gustan, entonces estoy haciendo nuevamente proyectos en televisión, proyectos más cortos, que no significan marcar tarjeta, estrés y una cantidad de cosas de las que digo, mira, ahí ya no voy. Y soy muy sincera con la gente. Ay, es que tienes que trabajar de noche todos los días, hay que levantarse a las 4 de la mañana. No. O sea, ya no soy yo. Ya no quiero. Corté con el estrés, nada que me genere estrés. Mira, que tienes que coger un avión, irte para Bogotá en el día, correr allá, entrevistar a alguien, devolverte. No, eso no lo voy a hacer.
Pues No. mire, Adriana, yo creo que este tema da para una segunda parte y para un segundo Definitivamente. programa, porque también queremos ingresar en ese mundo personal con su permiso y Claro. seguramente será en una próxima oportunidad, porque queremos también saber sobre esas percepciones frente a los estereotipos del éxito, por ejemplo. En los medios de comunicación suele pasar mucho, Kelly y Adriana, usted me corrige, a veces le dicen, ¿y usted cuándo se va a ir para Bogotá? Bueno, ¿en qué momento va a dar el salto? Pero resulta si yo tengo otro proyecto de vida, ¿qué pasará cuando surgen esas preguntas? Y seguramente pues la gente se sorprende frente a las posiciones que tenemos porque pues cada uno tenemos justamente eso, un proyecto de vida diferente. Vamos a seguir con Adriana Santa Cruz en otro programa tocando estos temas un poco más personales porque aquí hay tela para cortar definitivamente. Así que muy pendientes de nuestras redes sociales, @canal 102 Cali, para que nos sigan toda la programación del canal, por supuesto, y para que estén muy atentos de lo que se viene ahora porque es muy importante esta historia de vida que nos viene a contar porque sigue con nosotros aquí Adriana Santa Cruz. Por supuesto. Nos vamos entonces, pero tenemos mucho más aquí en el canal 102 de Cali. Y por supuesto, nos vemos en una próxima oportunidad con mucho más de Cali Bonita.